¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al primer video de este canal. En el día de hoy vamos a hablar de un manga que está muy bueno, se llama El demonio celestial no puede llevar una vida normal. La historia comienza mostrándonos a un herrero el cual era muy famoso y reconocido ya que sus trabajos estaban por encima del promedio, y un día este corrió con la suerte de poder vender sus armas y artefactos al mismo reino en el que vivía. Su trabajo fue tan reconocido y de excelente calidad que el rey decidió otorgarle el título de barón, y acá vemos como el herrero de ese entonces es el propietario de las tierras en las que nos encontramos. Cambiamos de escena y vemos como un chico se encuentra hablando con una persona mayor. En este caso este chico es nuestro protagonista, el cual se llama Roman. En este caso vemos cómo por detrás de ellos se acerca otro hombre que se cuestiona el por qué está haciendo esas preguntas, ya que él debe de conocer esa historia. Y vemos cómo hace unas cuantas horas en el pasado nuestro protagonista despierta y pregunta si él era el hijo mayor de la familia Dimitri, revelándonos así el apellido de su familia. Preguntándole al hombre de antes si este era el reino de Cairo, que se encontraba en el continente Salamandra, y si no existía un mundo conocido como Murin en este sitio, a lo cual el hombre le responde que sí, tenía razón, no existía ningún mundo del Murin y era el continente Salamandra. El hombre, un poco confundido, se cuestiona si el protagonista realmente estaba bien o si quizás se encontraba afectado bajo algún tipo de alucinógeno, lo cual era muy famoso últimamente en los jóvenes de la nobleza, para luego mencionarle al protagonista que la señorita de la casa Lawrence estaba de visita, la cual era nada más y nada menos que la prometida de nuestro protagonista. El hombre nuevamente piensa para sí mismo que, a diferencia de sus hermanos, el protagonista ha pasado los últimos 25 años de su vida sin hacer absolutamente nada, perdiendo el tiempo y considerado así como la deshonra de la familia, que incluso así todos han comenzado a llamarlo como el imbécil de Dimitri. Nuevamente el asistente menciona que la señorita Lawrence es una mujer que valora por encima de todos los modales y la elegancia, así que debería prepararse para verse con esta, a lo que el prota le interrumpe y le menciona que hay cosas más importantes que atender en el momento, y estas eran llamar a la persona más anciana de la ciudad para conocer un poco más de este nuevo mundo y de la historia del territorio donde se encontraba. Estas palabras terminan confundiendo al sirviente, pero este al igual no tiene ninguna otra opción sino hacerle caso a lo que el protagonista le pide. Ya en el presente el anciano menciona que esa era toda la historia que conocía hasta la actualidad del territorio de Dimitri. Luego de esto vemos la vida pasada del protagonista, en la cual este se llamaba Byung Jung-hyun y esta era la persona más poderosa en todo el mundo del Murin, ya que en su vida pasada, llena de sufrimientos y tragedias, él hizo todo lo posible para cumplir cada uno de sus objetivos, y llegado el hecho de su muerte, este muy confundido se cuestiona por qué despertó en el cuerpo de Roman Dimitri. Quizás sea un castigo de los dioses por no haber aceptado la ascensión de este mismo. No muy lejos de donde estaba el protagonista vemos como un grupo de bandidos estaba golpeando a un chico. Recuerden a este chico ya que es importante para el futuro. A lo que el protagonista se les acerca y le piden que se detengan, pero los bandidos insultan al protagonista y le piden que se aleje y que no se incumba en sus asuntos. El sirviente del prota, al verlos, se da cuenta que forman parte de una banda conocida como Colmillos de Sangre, un grupo de bandidos que incluso rivalizan y son temidos por los mismos nobles. A lo que de repente el protagonista llama a su sirviente y le pregunta cuáles eran las leyes y acciones que debería tomar en este caso. El sirviente responde que el chico hizo mal al no pagar la deuda que tenía con los bandidos, pero estos no podrían hacer nada directamente ya que habían acciones legales por tomar, y aún peor, le faltaron el respeto al hijo mayor del varón de la casa Dimitri, donde el sirviente dice que estos crímenes se deberían pagar con la vida, ya que era una deshonra para toda su familia. El prota, al escuchar esto, recoge una rama que se encontraba en el suelo y afirma que él será el que los castigará con sus propias manos, corriendo de frente hacia los bandidos y en el proceso atravesando la garganta de uno de los bandidos que se encontraba distraído por lo que estaba pasando. Otro de los bandidos, al ver lo que estaba pasando, se lanza a atacar al protagonista, pero este lo esquiva efectivamente y atraviesa todo su torso con su brazo, dejando a todos sorprendidos, pero aún más a su sirviente, ya que este pensaba que no era el Roman que llevaba conociendo toda su vida, cuestionándose si este era verdaderamente el chico al cual había visto crecer. Viajamos al pasado nuevamente y vemos como el protagonista se encuentra tirado en el piso, levantándose, abriendo los ojos por primera vez en el cuerpo de Roman, encontrando muchas botellas de licor y una nota la cual parecía su testamento y últimas palabras. Vemos como Roman, el anterior Roman, era un cobarde, el cual en el testamento afirmaba que se había suicidado para no asistir al servicio obligatorio, ya que tampoco tenía esperanzas en casarse con la señorita de la casa Lawrence. El protagonista, luego de analizar la situación, se da cuenta que el anterior dueño de ese cuerpo era un completo cobarde, el cual no se hacía responsable por sus actos. Pero dejando todo de lado, el protagonista menciona que actualmente en ese cuerpo se encontraba Ben Jong-hyun, el líder de la secta de demonios celestiales.
Volvemos al presente y vemos como el protagonista ya había acabado con casi todos los bandidos que se encontraban, y vemos como uno de estos intentaba escapar y es capturado por el protagonista, el cual dice que no lo matará, pero que igualmente será castigado severamente, cortando así lo que parecen ser sus ojos y dejando su cuerpo inerte en el piso. El prota todo facherito se para delante de toda la multitud que estaba viendo y les dice que si alguno de ellos estaba inconforme con lo que había hecho, que fuera a buscarlo cuando quisiera. En esto se nos muestra un recuerdo del protagonista en el cual lo vemos en la cima y la cúspide del poder del mundo del Murin, y vemos como todos aquellos que intentaban enfrentarse al protagonista terminaban sucumbiendo ante el poder de este, viendo una escena increíble donde el prota se encontraba parado sobre una pila de cadáveres y por debajo de este había un río increíblemente grande de sangre. Volviendo al presente vemos como el prota piensa para sí mismo que sin importar la época o el sitio donde se encuentre, en todos lados había ratas y que había que encargarse de ellos lo más pronto posible, refiriéndose a los bandidos. En esto vemos como el prota le pide a su sirviente que se llama Hans, que se encargue de informarle a los guardias lo que había pasado. Después de esto vemos como el prota al quedarse solo piensa para sí mismo que el estado de ese cuerpo era terrible, que le faltaba energía de aquí y que el flujo de este mismo estaba muy mal, añadiendo que tenía que reunir información para mejorar su esqueleto, haciendo referencia al poder de almacenamiento en su cuerpo, para obtener así de esa manera más poder. En eso es interrumpido por el chico de antes, que le agradece por haberlo ayudado, pero el prota menciona que no lo ayudó y que solo lo había hecho para deshacerse de los bandidos, pidiéndole a esto una explicación de por qué lo habían golpeado y por qué lo trataban de esa forma. A lo que el chico menciona que sus padres anteriormente le habían pedido un préstamo a esta banda de delincuentes, los cuales accedieron y su padre les prometió pagar toda la deuda una vez que la cosecha fuese cultivada, pero los bandidos tenían otro plan en mente, y es que estos dañaron los cultivos para que no pudieran cosechar nada de lo que habían plantado, con la intención y el objetivo de quedarse con la hermana menor del chico, ya que ese había sido su objetivo desde el principio. En eso el chico se acerca aún más al protagonista y le ruega que lo ayude a salvar a su hermana, a lo que el protagonista lo mira detenidamente y le hace recordar a uno de sus rivales en el mundo del Murin, el cual tenía por nombre el demonio loco, el cual era uno de los 4 reyes celestiales, que tenían un poder casi equiparable al del protagonista en ese entonces. En esto vemos cómo el prota se interesa aún más por el chico, preguntándole su nombre, el cual nos revela que su nombre es Kevin. El prota decide retirarse, pero piensa que en el futuro tendrá muchas más relaciones con este chico. En un cambio de escena vemos como la prometida del protagonista, la señorita de la casa Lawrence, está llegando a la ciudad. En eso vemos un recuerdo de la chica, el cual es de hace un mes atrás, en la cual ella estaba hablando con su padre, el jefe de la familia, el cual le menciona que su matrimonio estaba arreglado y era con la familia del protagonista. Esta se estaba quejando ya que no quería vivir en un territorio lleno de mineros y de hombres sudorosos y llenos de tierra, a lo cual el padre, al escuchar las palabras de su hija, se disculpa y le dice que no tenía más opción y que eso era lo único que les quedaba por hacer para salvar su territorio. Regresamos al presente y vemos como la señorita Lawrence estaba llegando a la mansión y piensa que tenía que casarse con el segundo hijo de la casa, pero esto cambió de repente ya que Roman le exigió a su padre que quería ser él el que se casara con ella. Un cambio de último momento que la dejó completamente sorprendida y al mismo tiempo se reprochaba a sí misma de lo que había tenido que recurrir su familia para poder salvar su prestigio. En lo que la señorita Lawrence ve al prota, le menciona que deberían romper su matrimonio y dejar las cosas hasta ahí, ya que ella no se sentía cómoda con la decisión que estaban tomando. A lo que el protagonista le responde que estaba bien y que él sería responsable de todo lo que sucediera de ahora en adelante con respecto a la ruptura. La chica queda completamente en shock, a lo que el protagonista se pone por el suelo y le menciona que casarse con él sería una gran pérdida para ella y una carga muy molesta. Pero vemos como todo esto era parte del plan del protagonista, dejando a la señorita Lawrence aún más confundida de lo que ya estaba antes. El protagonista se retira, pero sin antes mencionar que él sería a cargo de hablar con su padre con respecto al tema de la ruptura del matrimonio. Cambiamos de escena y vemos como el protagonista se encuentra en la habitación de su padre hablando con este, a lo cual le menciona que ya no habría vuelta atrás con la ruptura de su matrimonio. Su padre, al escuchar esto, se molesta aún más y le menciona que todo lo había hecho para cambiar la opinión pública que había sobre el protagonista y así también prolongar o posponer su reclutamiento obligatorio, pero este le menciona que ya que el matrimonio se canceló, debería asistir al servicio en unos 6 meses aproximadamente, mencionando también lo sucedido con Colmillo de Sangre, mencionando así que quizás no fue el prota el que se encargó de ello, sino que tuvo ayuda, ya que su padre no lo creía capaz de hacer nada similar, ya que era considerado el más débil entre los débiles. Su padre nuevamente le menciona que él no tendría ningún cargo que ver con esto y que no lo ayudaría, ni le ofrecería ningún tipo de ayuda, esperando a que el protagonista se arrodillara y le pidiera clemencia.
pero este asiente y le dice que estaba bien y que seguiría los deseos de su padre, pasando a retirarse de la habitación. Saliendo de la habitación vemos como la señorita Flora, el cual es el nombre de la señorita, lo estaba esperando y le dice que regrese rápidamente con su padre y le pide ayuda para encargarse con el grupo de Colmillo de Sangre, ya que estos no tenían miedo de atacar abiertamente a los nobles. Cambiamos de escena unas horas antes y vemos como el protagonista se estaba alistando para encontrarse con Flora, pero Hans, el sirviente, le dice que debería apresurarse para no hacerle esperar, a lo cual el protagonista piensa que él debería deshacer el matrimonio lo más pronto posible sin ofender a Flora en este caso. Luego regresamos al presente y vemos como el protagonista se arrepiente de haber tomado consideración con ella, ya que esta no le muestra ni la más mínima pizca de respeto. Luego el prota pasa a mencionar que ella es una arrogante y de no considerar la circunstancia del protagonista le dice que no tenía el derecho de interrumpir en su decisión del prota, diciéndole para finalizar que a partir de ese momento tomarían caminos separados y dejando aún más en shock a Flora, la cual se lo queda mirando mientras este se aleja. En la noche de ese mismo día vemos como el padre del protagonista estaba tomando y su madre a su lado, la cual se llama Liana, tratando de pedirle que se detenga para que no se exceda con el alcohol, a lo que el padre del protagonista menciona que nuevamente volvió a utilizar la agresión contra su hijo, comentando que cuando eran plebeyos este golpeaba al protagonista muy a menudo y cuando este consiguió su título de varón prometió no hacerlo nunca más, a lo que su esposa comentó que esto hizo que sus otros hijos crecieran sin ningún tipo de problema. Pero el padre del prota, que aún estaba pensativo, dice que el único hijo que vivió en la pobreza junto a él fue el protagonista, viviendo hacia su lado muchos momentos difíciles, a lo cual su esposa intenta animarlo diciéndole que como padre no dejaría que ninguno de sus hijos tomara direcciones equivocadas. Y esta pasa a cambiar el tema de la plática mencionando lo de Colmillo de Sangre, y la madre del protagonista sugiere que envíen al capitán Jonathan para ayudarlo, y así el padre del protagonista toma acción y manda a llamar al capitán rápidamente. Al día siguiente vemos cómo Hans se encuentra corriendo detrás del protagonista, diciéndole que era peligroso y que cómo se le ocurría salir ya que estaba bajo seguimiento del grupo Colmillo de Sangre, a lo cual el prota le menciona que no debería preocuparse si siguen caminando, llegando hacia un restaurante donde el prota compra mucha comida para Hans y le dice que se irá primero, para seguir investigando sin antes mencionarle que era muy peligroso para que Hans lo estuviera acompañando. Este último se niega diciéndole que era su responsabilidad acompañar al protagonista a todos lados, pero este le dice que está bien, ya hizo suficiente y que lo esperara en el restaurante. Luego vemos como el prota se encontraba caminando por una calle pensando que había sido suficientemente llamativo para así captar la atención de los bandidos, ya que estos siempre andaban en pequeños grupos y eran difíciles de rastrear, diciendo así que era el día perfecto, ya que ese día la seguridad era menor debido a que todos los guardias se encontraban entrenando. Entrando a un callejón y vemos como 3 bandidos se encontraban siguiéndolo. Pero en ese preciso instante cambiamos de escena y vemos como Hans llega corriendo hacia donde se encontraba el capitán Jonathan y le dice que el protagonista se encontraba en serios problemas. Volvemos con el protagonista y vemos como este detiene a uno de los bandidos y lo golpea en el estómago, para luego quitarle su cuchillo y lo apuñala en la garganta. Los otros 2 bandidos, sin poder creer lo que acababan de ver, dicen que eso no era lo que habían escuchado del protagonista, ya que era mucho más fuerte de lo que los rumores decían. Volvemos a donde se encontraba Hans con los guardias y vemos cómo este le dice a los guardias que el protagonista salió sin ningún escolta, a lo que los guardias y el capitán se miran entre sí y se rían diciendo que el prota, siendo el débil entre los más débiles, se propuso buscar una pelea por sus propios medios, a lo que Hans muy alterado le dice y le reprocha que él no tendría por qué estar mintiéndole y menos en una situación como esta. El capitán Jonathan, al recordar lo que le pidió el padre del prota hace unas noches atrás, le pide a sus hombres que se preparen de inmediato y les pide a Hans que lo lleven al sitio donde se encontró con el prota la última vez. Volvemos nuevamente donde está el protagonista con los bandidos y vemos como estos otros 2 que quedan ven como uno de sus compañeros se encontraba en el piso sin posibilidad de levantarse, a lo que el prota al ver esto los provoca para que estos ataquen inmediatamente, consiguiendo así que uno de los bandidos se lanza al ataque, y el protagonista muy calmado esquiva el ataque del bandido para clavar su cuchillo en un costado del mismo, mientras que en el acto aleja al otro de una patada en el estómago y al acercarse a este último le pregunta si eran los únicos que se encontraban en esta zona, a lo que el bandido le responde que sí, a lo que el prota con una expresión muy seria le dice que responda todas sus preguntas sin mentirles mientras clava un cuchillo en su pierna, para luego preguntarle a este quién era su jefe. Cambiando de escena vemos como el protagonista se encontraba llegando a un bar con toda su ropa llena de sangre y se sienta en la barra mientras habla con el cantinero, para luego pedirle a este lágrimas del amanecer, una de los años 20, y el cantinero le dice que no tenía nada de eso. Luego el prota le dice que le traiga
traiga algo fuerte ya que tenía algo que hacer en la mañana, así que necesitaba estar borracho. Afuera del bar donde se encontraba el prota podemos ver el nombre de este, el cual es Rocío del Amanecer. Este era el escondite de Colmillo de Sangre en la ciudad y el sitio donde recibían las misiones, las cuales solo eran entregadas si daban una contraseña secreta, la cual era Lágrima del Amanecer, algo fuerte, trabajar por la mañana. Se tenía que decir en este orden. Volvemos al presente y vemos cómo el cantinero, al escuchar la contraseña en el orden correcto, le dice a todos los que se encontraban en el bar que atacaran al protagonista, para luego terminar cayendo en el piso debido a un vaso que le arrojó el protagonista en ese instante. Esto deja a todos los bandidos muy sorprendidos y se lanzan todos a atacar al protagonista en ese momento, y en un instante el prota ya había acabado con la vida de 3 de los bandidos, dejando así al resto de bandidos que se encontraban en el sitio completamente en shock, y recordando el prota que en el mundo del Mooning tan solo con una pequeña técnica de respiración una persona sin habilidades podría fácilmente superar sus límites por un periodo de tiempo muy corto. De repente todos los bandidos se lanzaron a atacar hacia el prota nuevamente. Luego de un rato vemos cómo el cantinero empieza a levantarse después de haber quedado inconsciente a causa del golpe que le dio el protagonista, y le dice al prota que por qué hacía esto mientras miraba cómo todos los bandidos estaban muertos y el bar estaba completamente destruido, a lo que el prota responde que este mismo lo había causado al atacarlo primero. Cambiamos de escena y vemos cómo los guardias llegan unos minutos después y encuentran todo el desastre que ya había causado el prota, descubriendo así en el acto que solo había sobrevivido una persona, y este era el cantinero que se encontraba en el segundo piso. Este le comenta a los guardias que el protagonista había tomado rumbo hacia el territorio de Lawrence, afirmando que la base principal de Colmillo de Sangre se encontraba en el territorio ya antes mencionado. Volvemos al pasado y vemos cómo el protagonista tenía al cantinero en el segundo piso y lo estaba torturando, mostrándonos cómo ya al cantinero le hacían falta 2 dedos. Y este último aún se negaba a revelar la ubicación donde se encontraba su jefe. El prota le dice que las personas más leales siempre son aquellas que tienen mayor información, y mientras miraba a su alrededor encuentra una foto del cantinero junto al que parecía ser su hijo. En eso vemos como el prota agarra el retrato de estos y le dice que buscará a su hijo y lo matará si este no decide hablar pronto. En eso el cantinero dice que cómo era posible que un noble recurriera a tales trucos, a lo que nuestro prota comenta que Colmillo de Sangre no teme perder la vida si es para recuperar el honor de su organización o vengarse de alguien más, y revelando cómo Colmillo de Sangre ha hecho que muchas personas inocentes sean ahora criminales, los cuales al no poder pagar sus deudas quedan como esclavos para estos. El prota nuevamente lo amenaza y le dice que matará a su hijo lentamente, mencionándole así que esta era su última oportunidad. Cambiamos de escena y vemos cómo el jefe de los bandidos de Colmillo de Sangre, junto a un grupo pequeño de súbditos, se encontraba hablando sobre lo que estaba pasando en el territorio del barón Dimitri. Y el jefe de estos pregunta cómo un simple noble, que fue rechazado por la Academia de Espadachines, era capaz de acabar con todo un pelotón de su grupo, preguntándole así a sus hombres cuál era la ubicación actual del prota, a lo que uno de los bandidos menciona que este se encontraba saliendo del territorio de Dimitri, mencionando así que el prota pudo haber obtenido información de alguno de sus hombres. El jefe de Colmillo de Sangre luego de esto investiga un poco más y descubre que el protagonista se encontraba solo, y les dice a todos sus hombres que el protagonista los ha estado menospreciando, afirmándole a estos que deberían prepararse para la pelea y que jurará que luego de matarlo colgará su cadáver en la plaza central del territorio Lawrence. Al mismo tiempo vemos cómo el varón de la casa Lawrence se encontraba reunido con todo su equipo de trabajo, comentándole a estos que dentro de poco estallaría una guerra contra el territorio Barco, comentando así entre todos que la guerra era inevitable y que incluso Barco recibió la ayuda del gobierno central para costear toda la batalla que estaba por venir. Estos se cuestionan si deberían entregarles parte de su territorio a la familia Barco, pero el varón Lawrence los detiene a todos y les dice que esto es imposible, ya que todos los demás territorios se lanzarían hacia ellos como hienas, hambrientas a quitarle también una parte de su territorio. Luego menciona que la única forma de salir de todo esto era el matrimonio arreglado que tenían con la familia de Dimitri, mencionando así que aunque la familia Barco tuviese el apoyo del gobierno central, estos no eran más ricos que la familia del prota, revelando que en los últimos años la familia del prota ha aumentado una fortuna, superando así la fortuna que tenían todos los territorios que se encontraban en el noreste. En eso vemos cómo Flora, la ex prometida del prota, se encontraba detrás de la puerta cuestionándose si debería decirle a su padre lo que pasó con su matrimonio. Muy nerviosa se cuestionaba aún si debería de entrar o no. En eso un guardia llega muy alterado, intentando entrar hacia la oficina del barón Lawrence para mencionarle que algo muy importante estaba pasando.
En ese mismo momento vemos como los guardias de la familia Dimitri le piden a los vigilantes del territorio Lawrence que abran las puertas, ya que el hijo mayor de la casa de Dimitri se encontraba en peligro y estaba dentro de sus tierras. Al mismo tiempo vemos como otro guardia le dice al capitán de la fortaleza Lawrence que en la plaza principal todo el mundo estaba sorprendido de lo que estaba pasando. En eso vemos como la plaza principal del territorio Lawrence, todos los que se encontraban ahí estaban completamente sorprendidos y vemos como una persona se hacía paso cargando a otra persona ya sin vida, dejando un increíble rastro de sangre en el piso. ¿Quién será la persona que están arrastrando? Pues todo esto y mucho más lo descubriremos en el siguiente capítulo. Este se subirá 2 días después de que este haya sido subido. Así que eso es todo por ahora, chicos. Espero la pasen muy bien y tengan un excelente día. Hasta la próxima.